Pertenece al orden carnívora, a la familia Felidae y al género Panthera, junto con el tigre, el león, el jaguar y el leopardo de las nieves. Su especie es Pardus, por lo que su nombre científico es Panthera pardus. Más abajo en la escala taxonómica se reconocen 8 subespecies válidas: el leopardo africano, el indio, el de Java, el árabe, persa, leopardo de Amur, de Indochina y el de Sri Lanka. Es el felino más extendido y con mayor adaptabilidad en el mundo. Solo requieren un refugio y unas pocas presas para sobrevivir. Su menú se compone de más de 100 especies animales, presas que mantienen seguras de los carroñeros en los árboles, donde tigres y hienas no pueden llegar. Además, es uno de los 4 grandes felinos capaces de rugir. A diferencia del jaguar, las rosetas oscuras que cubren el pelaje del leopardo no tienen manchas en el interior. Un exceso en la pigmentación del pelaje provocado por la melanina da lugar al melanismo, condición que origina las famosas panteras negras. Esto gracias a un gen recesivo que afecta a las poblaciones selváticas con mayor frecuencia. Por lo general, los leopardos cubren sus necesidades de agua con la sangre de sus presas y consumiendo plantas suculentas. Además, es la especie de grandes felinos que más ataca a los humanos. Se sabe de un mítico ejemplar conocido como el leopardo de Panar, que devoró a más de 400 personas. En condiciones de poca luz, la agudeza visual de este felino supera 6 veces a la humana y su oído es doblemente fino. Son animales bastante fuertes. Existe un caso documentado de un leopardo que subió una jirafa joven de 125 kilogramos a un árbol. Algunas especies son especialmente arbóreas. Exploradores que han tenido contacto visual con este animal dicen que los ojos del leopardo reflejan la jungla y su mismo espíritu indómito. Los machos adultos rondan entre los 40 y 90 kilogramos y las hembras entre los 28 y 60, aunque algunos machos llegan a pesar hasta 100 kilogramos. Su cuerpo es largo, con patas cortas y cráneo grande, en comparación con otros felinos. Su pelaje es suave y grueso a la vez, con un color que va desde amarillento pálido hasta dorado oscuro, dependiendo del hábitat. Pueden correr hasta 58 km por hora. El ejemplar más grande conocido pesaba 96 kilogramos y medía 261 centímetros de largo. ¿Cómo suena un leopardo? Suelen ser territoriales, eliminando a la competencia a la mínima oportunidad, carnívoros pequeños como zorros y guepardos. Generalmente son evasivos y solitarios, interactuando entre sí solo en época de apareamiento por escasos días. Difícilmente se avistan varios ejemplares juntos. Regularmente cazan en el suelo o desde árboles por emboscada, por la noche o al amanecer. Pueden estar activos todo el día y descansar en los árboles y cuevas. Se cree que las manchas blanquecinas de las orejas desempeñan un papel en la comunicación. Viven entre 12 y 17 años. El ejemplar cautivo más viejo que se conoce murió en Florida en 2014 a los 24 años. La mayoría de leopardos viven en África subsahariana, la otra parte en el Oriente Medio, la India, Lejano Oriente, Himalaya, China y noreste de Rusia. Viven en países como Sudáfrica, Tailandia, Arabia, Egipto, etc. Registros actuales sugieren que hoy en día habitan solo el 25% del rango de territorio histórico. Subespecies como el leopardo de Ceilán cuentan con menos de 1000 ejemplares en la actualidad. Habitan en junglas tropicales, sabanas, montañas, selvas tropicales, bosques secos, desiertos, praderas y estepas. En su amplio menú entran ciervos axis, ciervos ámbar, cerdos salvajes, langures y macacos, además de reptiles, mamíferos pequeños, aves y hasta grandes insectos. También suelen comer gatos, perros, aves y otros animales domésticos cuando se reduce su hábitat. Las hembras llegan a ser hasta 50% más pequeñas que los machos y miden de 57 a 65 centímetros a los hombros, mientras que estos de 60 a 70 centímetros. Comúnmente, la hembra cría de 2 a 4 cachorros y los acompaña hasta el segundo año de vida. El periodo de gestación dura entre 90 y 105 días. Por lo regular, los leopardos se reproducen todo el año.
Compiten por comida con otros carnívoros como los tigres, hienas y hasta osos, aunque pueden ser víctimas de cocodrilos del Nilo, pitones de Birmania, grupos de babuinos, osos, leones, tigres, hienas, perros salvajes, entre otros animales, además de enfrentarse con grupos de especies como los chimpancés. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es una especie vulnerable. Existen alrededor de 500.000 ejemplares de la subespecie africana, Panthera pardus pardus. Otras especies, como el leopardo de Amur, ni siquiera llegan a tener 100 ejemplares en total, por lo que se encuentran en peligro crítico de extinción. En un esfuerzo por proteger a esta especie, alrededor del mundo existen diferentes reservas, como Nagar Hole en India. Como es el caso de muchos animales, la principal amenaza de esta especie es el aumento de zonas agrícolas y ganaderas, así como la caza legal por trofeo y la ilegal o furtiva, incentivada por la alta demanda en el mercado negro de pieles, huesos, garras y dientes, para remedios mágicos tradicionales y decoración. La reducción de su hábitat los orilla a cazar cabras, ovejas y terneros, provocando el odio colectivo por parte de ganaderos y agricultores, quienes los asesinan sin pensarlo. Irónicamente, estas personas cazan a los herbívoros que los leopardos consumen y provocan que saqueen sus propios ganados. Conservar a este elegante felino inmerso en la cultura antigua y contemporánea internacional depende en gran medida de evitar el consumo de todo producto derivado de este, desde costosas artesanías y prendas de vestir hasta remedios tradicionales que evidentemente carecen de todo rigor científico. Además de divulgar información a personas que tratan de primera mano con estos felinos como ganaderos y agricultores, que ignoran de sobra el efecto que provocan sobre la especie. Esto, reitero, de manera ideal y hasta utópica. Ciertamente de países latinoamericanos no se puede hacer mucho, nos queda conocer sutilmente a este interesante animal y mínimo saber de su existencia. Gracias por ver y hasta el próximo video.